Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Hola a todos, bienvenidos al capítulo 26. En esta parte de la historia seguimos a Túrin mientras su destino lo lleva a nuevas tierras y encuentros decisivos. Las intrigas y decisiones en Nargothrond marcan un punto crucial y los caminos que se abren ante él están cargados de misterio y presagios. A medida que la sombra de Morgoth se cierne, Túrin sigue adelante, guiado por su orgullo y su lucha constante contra el infortunio. Este tramo nos muestra cómo las decisiones personales y los hilos del destino se entrelazan en una narrativa fascinante. Comenzamos. De Túrin Turambar. Al principio, su propio pueblo no reconoció a Windor, que había partido joven y fuerte y ahora parecía un hombre mortal envejecido en tormentos y trabajos. Pero Findulais, hija del rey Orodrez, lo reconoció y le dio la bienvenida, pues lo había amado antes de la Nirnaeth, y muy grande fue el amor que la belleza de Findulais despertó en Windor, y la llamó Faelivrin, la luz del sol sobre los estanques de Ybrin. Por consideración a Windor, Túrin fue admitido en Nargothrond y vivió allí muy honrado. Pero cuando Windor iba a proclamar el nombre de Túrin, él se lo impidió diciendo: «Yo soy Agarwen, el hijo de Umarth», lo que significa manchado de sangre, hijo del hado desdichado, un cazador de los bosques. Y los elfos de Nargothrond no preguntaron más. En el tiempo que siguió, la estima de Orodrez por Túrin continuó creciendo, y casi todos los corazones se volcaron a él en Nargothrond. Porque apenas había alcanzado la edad viril, y era en verdad a los ojos de todos el hijo de Morwen Elenwen, de cabellos oscuros y piel clara, con ojos grises y de rostro más bello que el de ningún hombre mortal de los días antiguos. Por el habla y el porte parecía del antiguo reino de Doriath, y aun entre los elfos podría haber sido tomado por un grande de los Noldor. Así fue que muchos lo llamaron Adanedel, el hombre elfo. La espada Anglashel fue forjada de nuevo por hábiles herreros de Nargothrond, y aunque continuó siendo negra, un fuego pálido brillaba ahora en el filo de la hoja, y él la llamó Gurthang, hierro de la muerte. Tan grandes fueron en verdad las proezas y la habilidad de Túrin combatiendo en los confines de la planicie guardada, que él mismo llegó a ser conocido como Mormegil, la espada negra. Y los elfos decían: «No es posible dar muerte a Mormegil, salvo que así lo quiera la suerte adversa, o una flecha maligna disparada desde lejos». Por tanto, le dieron una cota de malla de los enanos para protegerlo, y buscó con ánimo sombrío en los arsenales y encontró también una máscara de los enanos, enteramente dorada, y se la ponía antes de la batalla, y el enemigo huía ante el rostro de Túrin. Fue así que el corazón de Findulais se apartó de Windor, y a pesar de ella misma amó a Túrin. Pero Túrin no advirtió lo que había sucedido, y como tenía el corazón desgarrado, Findulais fue desdichada, y se volvió lánguida y silenciosa. Pero Windor tenía ahora pensamientos sombríos, y en una ocasión le habló a Findulais diciendo: «Hija de la casa de Finarfin, que no haya sombra entre nosotros, porque aunque Morgoth ha hecho una ruina de mí todavía, yo todavía te amo. Ve a donde el amor te conduce, pero cuidado, no es conveniente que los hijos mayores de Ilúvatar amemos a los menores, ni es tampoco de buen tino, pues tienen vidas cortas y pronto pasan, dejándonos en duelo mientras dura el mundo. Ni lo aceptarán los hados, salvo una o dos veces solamente, por alguna gran causa que nosotros no entendemos. Pero este hombre no es Beren. Un destino en verdad pesa sobre él, como puede verlo cualquiera que lo mire, pero un destino sombrío. No te metas en ese destino, y si esa es tu voluntad, tu amor te llevará a la amargura y a la muerte. Porque escúchame,
aunque es, por cierto, Agarwen, hijo de Umarth. Su verdadero nombre es Túrin, hijo de Húrin, a quien retienen en Angband y cuyo linaje Morgoth ha maldecido. No pongas en duda el poder de Morgoth Bauglir. ¿No está escrito en mí, acaso? Entonces Finduilas quedó largo rato pensativa, y por fin dijo tan solo: Túrin, hijo de Húrin, no me ama, ni tampoco me amará. Ahora bien, cuando Túrin supo esto por Finduilas, se encolerizó y dijo a Windor: Te tengo amor por haberme rescatado y mantenerme a salvo, pero ahora me perjudicas, amigo, por haber delatado mi verdadero nombre y has echado sobre mí el destino de que quería ocultarme. Pero Windor le contestó: Tu destino está en ti mismo, no en tu nombre. Cuando supo Orodreth que Mormegil era en verdad el hijo de Húrin Thalion, le rindió grandes honores, y Túrin llegó a ser poderoso entre los habitantes de Nargothrond. Pero a él no le gustaba el estilo guerrero de emboscada furtiva y flecha secreta, y anhelaba el golpe valiente y la batalla a campo abierto, y sus continuos consejos pesaban en el rey cada vez más. En esos días los elfos de Nargothrond dejaron de ocultarse y acudieron a la batalla abierta, y almacenaron muchas armas. Y por consejo de Túrin los Noldor construyeron un puente poderoso sobre el Narog y desde las puertas de Felagund para el transporte más rápido de las armas. Entonces los sirvientes de Angband fueron expulsados de toda la tierra entre el Narog y el Sirion al este, y hasta el Nennin y las desoladas Falas al oeste. Y aunque Windor hablaba siempre contra Túrin en el consejo del rey, considerando que patrocinaba una mala política, cayó en deshonra y nadie hizo caso de él, pues tenía poca fuerza y ya no era audaz en el uso de las armas. De este modo, Nargothrond fue revelada a la ira y el odio de Morgoth. Pero Túrin mismo pidió que su verdadero nombre no fuera pronunciado, y aunque la fama de sus hechos llegó a Doriath y a los oídos de Thingol, el rumor hablaba tan solo de la espada negra de Nargothrond. En ese tiempo de respiro y esperanza, cuando las hazañas de Mormegil detuvieron el poder de Morgoth al oeste del Sirion, Morwen huyó por fin de Dor Lomin con su hija Nienor y se aventuró en el largo viaje a los recintos de Thingol. Allí una nueva pena la aguardaba, pues descubrió que Túrin se había ido, y a Doriath no había llegado nueva alguna desde que el yelmo dragón desapareciera de las tierras al oeste del Sirion. Pero Morwen se quedó en Doriath con Nienor, como huéspedes de Thingol y Melian, y fueron tratadas con honores. Ahora bien, sucedió que cuando hubieron transcurrido 495 años desde el nacimiento de la luna, en la primavera del año, llegaron a Nargothrond dos elfos llamados Helmir y Arminas. Pertenecían al pueblo de Angrod, pero desde la Dagor Bragollach vivían al sur con Círdan el carpintero de barcos. De sus largos viajes traían la noticia de una gran multitud de orcos y criaturas malignas bajo los picos de Ered Weithrim y en el paso del Sirion. Y contaron también que Ulmo se había presentado ante Círdan y le había advertido que un gran peligro se cernía sobre Nargothrond. «Escuchad las palabras del Señor de las Aguas», le dijeron al rey. Así le habló a Círdan el carpintero de barcos. El mar del norte ha manchado las fuentes del Sirion, y mi poder se retira de los dedos de las aguas que fluyen. Pero algo peor ha de suceder todavía. Decid, por tanto, al señor de Nargothrond: cerrad las puertas de la fortaleza y no salgáis. Arrojad las piedras de vuestro orgullo al río sonoro, que el mal reptante no encuentre las puertas. A Orodreth lo perturbaron las sombrías palabras de los mensajeros, pero Túrin no quiso de ningún modo dar oídos a estos consejos y estaba aún menos dispuesto a soportar que derrumbaran el puente, porque se había vuelto orgulloso e inflexible y ordenaba todo a su antojo. Poco después cayó muerto Handir, señor de Brethil, pues los orcos invadieron sus tierras y Handir les presentó batalla. Pero los hombres de Brethil fueron derrotados y rechazados hacia los bosques. Y en el otoño del año
Morgoth, que esperaba el momento apropiado, lanzó sobre el pueblo del Narok las grandes huestes que tanto tiempo había preparado. Y Glaurung, el Uruloqui, atravesó Anfaunglis, y desde allí fue a los valles septentrionales del Sirion, e hizo mucho daño. Bajo las sombras de Ered Weithrim contaminó la Eithel-Ivrin y desde allí pasó al reino de Nargothrond y quemó la Talas Dirnen, la planicie guardada, entre el Narog y el Teiglin. Entonces salieron los guerreros de Nargothrond, y alto y terrible lucía aquel día Túrin, y los corazones de todos se inflamaron cuando él avanzó cabalgando a la derecha de Orodreth. Pero ningún explorador había dicho que las huestes de Morgoth fueran tan numerosas, y nadie excepto Túrin, defendido por la máscara de los enanos, podía resistir el avance de Glaurung. Y los elfos fueron rechazados por los orcos y expulsados hasta el campo de Tumhalad, y fueron acorralados entre el Ginglis y el Narog. Ese día todo el orgullo y el ejército de Nargothrond se marchitaron, y Orodreth fue muerto en el frente de batalla, y Windor, hijo de Gilin, fue herido de muerte. Pero Túrin acudió a ayudarlo, y todos huyeron delante de él, y llevó a Windor fuera del combate, y escapando a un bosque, lo depositó sobre la hierba. Entonces Windor dijo a Túrin: «Que el servicio sea el precio del servicio. Pero desventurado fue el mío y vano el tuyo, porque mi cuerpo está dañado más allá de la cura, y he de abandonar la Tierra Media. Y aunque te amo, hijo de Húrin, lamento el día que te arrebaté a los orcos. Si no fuera por tu bravura y tu orgullo, aún gozaría de la vida y el amor, y Nargothrond aún se mantendría un tiempo en pie. Ahora, si me amas, déjame. Ve deprisa a Nargothrond y salva a Findulais. Y esto último te digo, solo ella se interpone entre ti y tu destino. Aunque le falles, él no fallará en encontrarte. Adiós». Entonces Túrin volvió deprisa a Nargothrond, llamando a su lado a tantos de los que huían en desorden como encontró en el camino. Y mientras avanzaba, las hojas de los árboles caían con el viento, porque el otoño cedía ante un invierno implacable. Pero el ejército de los orcos y Glaurung, el dragón, estuvieron allí antes que él, y llegaron de repente, cuando los que habían quedado de guardia no sabían aún lo que había ocurrido en el campo de Tumhalad. Ese día se probó que el puente sobre el Narok era un mal, de enorme tamaño y poderosamente construido. No podían destruirlo con rapidez, y el enemigo avanzó fácilmente por sobre el río profundo, y Glaurung lanzó todo su fuego contra las puertas de Felagund, y las derribó y pasó adentro. Y cuando Túrin llegó, el espantoso saqueo de Nargothrond estaba casi terminado. Los orcos habían dado muerte o habían expulsado a todos los que todavía portaban armas, y aún estaban saqueando todas las grandes cámaras y recintos, pillando y destruyendo. Pero las mujeres y doncellas a quienes no habían matado o quemado habían sido llevadas como un rebaño a las terrazas ante las puertas para ser sometidas al vasallaje de Morgoth. A esta ruina y pesadumbre llegó Túrin y nadie pudo resistírsele, o no estuvo dispuesto a hacerlo, porque derribaba a todos los que se le ponían por delante y se abría camino con la espada hacia las cautivas. Y ahora estaba solo, porque los pocos que le seguían habían escapado. Pero en ese momento salió Glaurung por las puertas abiertas y se interpuso entre Túrin y el puente. Entonces, por el mal espíritu que lo habitaba, habló de pronto y dijo: «Salve, hijo de Húrin, feliz encuentro». Entonces saltó Túrin y avanzó sobre él, y los filos de Gurthang brillaban como una llama. Pero Glaurung paró el golpe y abrió muy grandes los ojos de serpiente y los clavó en Túrin. Sin temor los miró Túrin mientras alzaba la espada, y enseguida cayó bajo el hechizo de atadura que venía de los ojos sin párpados del dragón, y se detuvo inmovilizado.
Por largo tiempo permaneció como esculpido en piedra, y los dos estaban solos, silenciosos ante las puertas de Nargothrond. Pero Glaurung habló otra vez, provocando a Túrin, y dijo: Malas han sido todas tus acciones, hijo de Húrin, hijo adoptivo desagradecido, proscripto, matador de tu amigo, ladrón de amor, usurpador de Nargothrond, capitán imprudente y desertor de tus hermanos. Sometidas viven tu madre y tu hermana en Dor Lomin, sufriendo miseria y necesidades. Tú llevas las galas de un príncipe, pero ellas están en harapos. Y penan por ti, pero a ti eso no te importa. Feliz estará tu padre al enterarse de que tienen semejante hijo, y se enterará. Y Túrin, bajo el hechizo de Glaurung, escuchó estas palabras y se vio como en un espejo deformado por la malicia y aborreció lo que veía. Y mientras los ojos del dragón le ataban la mente atormentada y no le era posible moverse, los orcos se llevaban el hato de cautivas y pasaron cerca de Túrin y cruzaron el puente. Entre ellas estaba Findulais y llamó a Túrin al pasar, pero Glaurung no lo dejó libre hasta que los gritos y los lamentos de las cautivas se perdieron por el camino del norte, y Túrin no podía taparse los oídos para apagar esa voz que lo perseguía. Entonces de pronto apartó Glaurung la mirada y esperó, y Túrin se movió lentamente como quien despierta de un sueño espantoso. De pronto volvió en sí y saltó sobre el dragón lanzando un grito. Pero Glaurung rió diciendo: Si quieres morir, de buen grado te mataré. Pero poco le serviría eso a Morwen y a Nienor. No hiciste caso de los gritos de la mujer elfo. Negarás también los vínculos de la sangre. Pero Túrin, desenvainando la espada, intentó herir al dragón en los ojos, y Glaurung retrocedió y se alzó sobre él como una torre y dijo: Vaya, al menos eres valiente, más que cualquiera con quien me haya topado. Y mienten quienes dicen que nosotros no honramos el valor de los enemigos. Pues mira, te ofrezco la libertad. Ve al encuentro de tus parientes si puedes. Vete, y si queda elfo u hombre para contar la historia de estos días, por cierto te nombrarán con desprecio si desdeñas este regalo. Entonces Túrin, todavía aturdido por los ojos del dragón, como si tratara con un enemigo capaz de piedad, creyó las palabras de Glaurung, y volviéndose se precipitó a la carrera por el puente. Pero mientras se iba, Glaurung habló detrás de él diciendo con fiera voz: Ve ahora deprisa, hijo de Húrin, a Dor Lomin, o quizás los orcos lleguen otra vez antes que tú. Y si te demoras por causa de Findulais, nunca volverás a ver a Morwen, ni nunca volverás a ver a Nienor, tu hermana, y ellas te maldecirán. Pero Túrin se alejó por el camino del norte, y Glaurung rió una vez más, pues había cumplido la misión que le encomendaran. Entonces atendió a su propio placer y descargó fuego alrededor y lo quemó todo. Pero echó a los orcos que continuaban el saqueo y les negó hasta el último objeto de valor de su botín. Luego destruyó el puente y lo arrojó a las espumas del Narog, y estando de ese modo seguro, reunió todo el tesoro y las riquezas de Felagund y las amontonó, y se tendió sobre ellas en el recinto más recóndito, y descansó por un tiempo. Y Túrin se apresuraba por los senderos que llevan al norte, a través de las tierras ahora desoladas entre el Narog y el Teiglin, y el fiero invierno le salió al encuentro, porque ese año nevó antes de que terminara el otoño y la primavera llegó tardía y fría. Siempre le parecía al avanzar que escuchaba los gritos de Findulais, que lo llamaba en bosques y colinas, y su angustia era grande. Pero tenía el corazón inflamado por las mentiras de Glaurung, e imaginando que los orcos quemaban la casa de Húrin o que daban tormento a Morwen y a Nienor, seguía adelante sin apartarse nunca del camino. Por fin, agotado por la prisa y el largo camino,
pues había andado sin descanso 40 leguas y más. Llegó con las primeras heladas del invierno a los estanques de Ivrin, donde antes había sido curado. Pero ahora no eran más que lodo encharcado, y no le fue posible beber allí. Así llegó con penuria por los pasos de Dor Lomin, a través de las amargas nieves del norte, a la tierra de su infancia. Desnuda y lóbrega la encontró, y Morwen se había ido. La casa estaba vacía, desmoronada y fría, y no había nada viviente por allí cerca. De modo que Túrin partió y fue a la casa de Broda el Oriental, el que había desposado a Aerin, pariente de Húrin, y supo allí por un viejo sirviente que Morwen se había ido hacía ya mucho tiempo, pues había escapado con Nienor de Dor Lomin. Solo Aerin sabía a dónde. Entonces Túrin se acercó a la mesa de Broda y aferrándolo desenvainó la espada y le exigió que le dijera dónde había ido Morwen. Y Aerin declaró que había ido a Doriath en busca de su hijo, pues las tierras habían sido libradas del mal en ese entonces, dijo, por la espada negra del sur, caída ahora, según dicen. Entonces Túrin entendió, y las últimas hebras del hechizo de Glaurung se le desprendieron de los ojos, y por angustia y furia ante las mentiras que lo habían engañado, y por odio a los opresores de Morwen, una cólera negra lo dominó, y mató a Broda en su estancia y a otros orientales que eran sus huéspedes. Luego, hombre perseguido, se lanzó al encuentro del invierno, pero recibió la ayuda de algunos sobrevivientes del pueblo de Hador y conoció la vida en las tierras salvajes, y con ellos escapó bajo la nieve y llegó a un refugio de proscriptos en las montañas australes de Dor Lomin. Desde allí, Túrin abandonó otra vez la tierra de su infancia y regresó al valle del Sirion. Había amargura en su corazón, porque a Dor Lomin solo había llevado más penumbras, y a la gente que se quedaba le alegró que partiese. Y solo tenía este consuelo, que por las proezas de la espada negra, el camino a Doriath le había sido abierto a Morwen. Y dijo en sus pensamientos, pues entonces esos hechos no a todos llevaron al mal, ¿y dónde mejor habría yo albergado a mis hermanos, aun cuando hubiera llegado antes? Porque si la cintura de Melian se quebrara, desaparecería entonces la última esperanza. No, en verdad es mejor así, ya que arrojo una sombra donde quiera que voy. Que Melian las guarde, y por un tiempo las dejaré en paz sin sombra que las oscurezca. Ahora bien, Túrin, que descendía de Eredwethrim, buscó en vano a Findulais, rondando por los bosques bajo las montañas, salvaje y cauteloso como una bestia, y siguió todos los caminos que conducían al norte hacia el paso del Sirion. Pero llegó demasiado tarde, porque todos los rastros habían envejecido o los había borrado el invierno. Pero sucedió que yendo hacia el sur, por el Teilin abajo, se topó con algunos de los hombres de Brethil rodeados de orcos, y los liberó, y los orcos huyeron de Gurthang. Se presentó a sí mismo como el salvaje de los bosques, y le rogaron que fuera a vivir con ellos, pero él dijo que aún tenía que cumplir un cometido, buscar a Findulais, la hija de Orodreth de Nargothrond. Entonces Dorlas, el jefe de esos habitantes del bosque, le dio la penosa noticia de que ella había muerto, porque los hombres de Brethil habían acechado en los cruces del Teilin a las huestes de los orcos que llevaban a las cautivas de Nargothrond, con la esperanza de rescatarlas, pero los orcos enseguida mataron cruelmente a las prisioneras, y a Findulais la clavaron a un árbol con una lanza. Así murió ella, y dijo al final: «Decida Mormegil que Findulais está aquí». Por tanto, la pusieron sobre un montículo cerca de ese sitio, y lo llamaron Haudeneleth, el túmulo de la doncella elfo. Túrin les pidió que le mostraran el sitio, y allí cayó en una oscuridad de dolor que estaba cerca de la muerte. Entonces Dorlas, al ver la espada negra, cuya fama había llegado aún a las profundidades de Brethil, y porque buscaba a la hija del rey, supo que este salvaje era en verdad Mormegil de Nargothrond, hijo de Húrin de Dor Lomin, según se decía. Entonces los habitantes del bosque lo alzaron y lo llevaron a sus moradas.
Ahora bien, éstas se encontraban en el interior de una empalizada sobre una altura del bosque, Efelbrandir sobre Amon Obel, porque el pueblo de Jalés había menguado por causa de la guerra, y el hombre que los gobernaba, Brandir hijo de Handir, era de dulce temple y también tullido desde la infancia, y más confiaba en el secreto que en las hazañas de guerra para salvarse del poder del norte. Por tanto, las nuevas que Dorlas le llevaba le dieron miedo, y cuando contempló la cara de Turin, que yacía en la parihuela, una nube de presagios agoreros le ensombreció el corazón. Empero, conmovido por la desgracia de Turin, lo condujo a su propia casa y cuidó de él, pues tenía habilidad para curar. Y con el comienzo de la primavera, Turin salió de la oscuridad y sanó nuevamente. Y se levantó y pensó que se quedaría en Brésil escondido y dejaría atrás su sombra abandonando el pasado. Fue así que adoptó un nuevo nombre, Turámbar, que en alto élfico significa amo del destino, y rogó a los habitantes del bosque que olvidaran que era un forastero y que había llevado otro nombre. No obstante, nunca abandonó por completo las acciones de guerra, porque no podía soportar que los orcos fueran a los cruces del Teiglin o se acercaran a Hauth-Neles, y lo convirtió en un sitio temible para ellos, de modo que lo evitaron. Pero abandonó la espada negra y utilizó el arco y la lanza. Muy bien, llegamos hasta acá. La estancia de Túrin en Nargothrond marca un momento crucial en su historia. Está lleno de orgullo, de heroísmo y de tragedia, ¿no? El cóctel explosivo de este capítulo. Su influencia en la corte del rey Orodreth transforma la política de la fortaleza, pero también precipita su caída al atraer la ira de Morgoth. La llegada de Glaurung, qué momento, el gran dragón, es una llegada devastadora, como siempre que aparece este terrible monstruo, no solo por la destrucción que provoca, sino por el impacto psicológico que ejerce sobre Túrin. En ese momento desgarrador donde Findulais, la hija del rey, le ruega ayuda mientras es llevada cautiva, que pasa por su mismo lado a pocos metros, pero Túrin está atrapado bajo el hechizo paralizante de Glaurung y no puede hacer nada más que escuchar. Esta escena es como un recordatorio brutal de cómo la maldición que lo persigue interfiere en sus mejores intenciones. Podemos decir que la maldición es llevada a cabo por diferentes personajes, en este caso el dragón, ¿no? Pero lo cierto es que la entrada del dragón, si nos remontamos al pasado, ha sido un poco culpa suya, porque Orodreth estaba bien con lo que estaba haciendo antes. O sea, hasta el momento nadie lo había atacado, pero él lo picó hasta hacerlo abrirse, ¿no? Y nada, caer de vuelta en el pecado, digamos, ¿no? Del orgullo, porque todos sabemos que los elfos son fuertes, todos sabemos que pueden derrotar a los orcos en muchas batallas, en muchos aspectos. Sin embargo, eso los llevó a mostrarse demasiado. Y bueno, si ellos hubiesen seguido siendo humildes, digamos, escondiendo, ¿no?, sus fuerzas, tal vez el dragón jamás hubiese llegado a este punto y nada de esto hubiese sucedido, ¿no? Un poco es lo que creo que le quiso decir Windor cuando muere y le dice que lo ama, pero que hubiese preferido no encontrarlo, ni ayudarlo, ni salvarlo, ¿no? Qué extraño eso. Además, el engaño del dragón lo conduce a un nuevo tormento, ¿no? Es el descubrimiento de que su madre y su hermana están en posible peligro. Este impulso lo lleva a abandonar cualquier idea de rescate en Nargothrond y lanzarse en una nueva búsqueda, siempre llevado por la culpa y el amor de su familia.
Sin embargo, el destino sigue jugando en su contra, pues cada decisión parece profundizar su tragedia. Él lo que hace es justamente lanzarse. Se lanza, no piensa, no reflexiona un segundo. Es llevado todo el tiempo por la impetuosidad, por la ira, por el preciso momento. No tiene un momento de reflexión este pobre héroe. Y cuando finalmente llega a los hombres del bosque, hay una sensación de pausa en su viaje, ¿no? Un intento de Turing por encontrar estabilidad y redimirse de alguna manera. Quiere cambiar su nombre, quiere cambiar si pudiera, su piel y apariencia, no quiere ser más Turing. Pero la sombra del dragón y el eco de las pérdidas sufridas lo acompañan, dejando en nosotros una reflexión profunda, ¿no? Sobre cómo el orgullo, el dolor y el destino se entrelazan en su vida. Él no puede escapar de su pasado, él no puede escapar de quién es. Hay un momento en el que creo que Windor le dice algo así, ¿no? Le dice, no puedes esconderte porque, o sea, la maldición está en vos. Y Turin Turambar es una figura heroica, ¿no? Es un héroe, o sea, con todas las palabras. Pero también, más allá del héroe brillante, y más allá de todo, es un humano. Es un humano que está marcado por los errores, por las circunstancias que escapan a su control, y lo que convierte su historia en una de las más trágicas y poderosas de la mitología de Tolkien, ¿verdad? Esta dualidad entre la fuerza y la fragilidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrá en algún momento este personaje escapar de alguna manera a esta tragedia, a este destino? ¿Tiene la posibilidad? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Turing? Ya sé que es muy fácil hablar cuando uno conoce el resultado, ¿no? Pero imagínense ustedes cómo son, ¿no? Cómo se sienten ustedes cada uno que son, con su forma de ser actual. ¿Qué decisión hubiesen tomado de haber llegado a Nargothrond, por ejemplo? Me gustaría saberlo, así que déjenlo en los comentarios. Y nada, también si quieren dejar un like, no me ofendo. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta este momento. Suscríbanse que está bueno porque van a recibir notificaciones nada molestas de las historias, de los siguientes capítulos. Además, si quieren compartir esta historia con alguien que pueda interesarle, les agradezco muchísimo. Nos vemos entonces la próxima con el final de esta terrible historia.